trabajo del ciudadano José Arturo Trejo Nava, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Rumania. Tenemos sesión de preguntas y respuestas por parte de los señores senadores y posteriormente la participación del ciudadano Miguel Malfabón Andrade, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Irlanda. De la misma manera, tenemos sesión de preguntas y respuestas y tenemos también la participación de Marco Antonio García Blanco, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Serbia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. También tenemos posteriormente sesión de preguntas y respuestas por parte de los senadores. Número 4, discusión en su caso aprobación de los proyectos de dictamen por los que se ratifican los nombramientos diplomáticos de los mencionados comparecientes. Número 5, clausura de la sesión. Se somete a su consideración el proyecto de orden del día. Si alguno de los senadores desea hablar y si no hay alguna consideración al respecto, se somete a votación económica. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, senadora Gabriela, informo que está aprobada el orden del día por unanimidad. Muchas gracias, senador Rabindranath Salazar. Por lo tanto, solicitamos el ingreso del ciudadano José Arturo Trejo Nava, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario. Sí, como embajador extraordinario plenipotenciario de México en Rumania, por favor. Damos la más cordial bienvenida al ciudadano José Arturo Trejo Nava, designado por el Presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rumania, para su comparecencia ante estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Le solicitamos, ciudadano Trejo Nava, si puede, por favor, ponerse de pie. Ciudadano José Arturo Trejo Nava, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, compañera y compañeros. Muchas gracias. Solicito ahora, por favor, al senador Rabindranath Salazar, si puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente. Por supuesto que sí, nos han hecho llegar un resumen de un amplio currículum de parte del ciudadano José Arturo Trejo Nava, mismo que cursó la licenciatura en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, cargos diplomáticos desempeñados. Ha sido embajador ante el Reino de Arabia Saudita del 2007 al 2009, embajador en Belice del 2001 al 2007, jefe de Cancillería en las embajadas de México en Alemania y Rusia, cónsul en Berlín, Alemania. Ha sido también encargado de la sección y política de la Embajada de México en Alemania. Entre otras condecoraciones, cuenta por parte del gobierno de Belice con la Orden de Distinción de Belice. Habla alemán, francés, inglés y ruso. Adelante, senadora. Muchas gracias, senador. Tiene ahora usted el uso de la palabra, ciudadano Trejo Nava, para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes. Honorables senadoras y senadores de la República, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa, senadora Gabriela Cuevas, senador Rabindranath Salazar. Quiero decir en primer lugar que previa ratificación, desde luego, me sentiría muy honrado de representar a México en Rumania. Curiosamente, Rumania es un país del que se conoce poco y la referencia más inmediata que a uno se le ocurre es la del conde Drácula, la figura central de una novela de horror gótico, según la clasificación literaria, de un autor británico, Bram Stoker, publicada en 1897. Pareciera ser que Stoker se inspiró en Vlad III, un cruel rey de Valaquia, una región parte de lo que hoy es Rumania, que vivió en la segunda mitad del siglo XV.
Pero obviamente Rumania es mucho más que eso, es un país muy interesante, de gran diversidad cultural y geográfica y con una apasionante historia. Está situado en lo que se conoce como Europa Oriental y también se le considera parte de la península balcánica. Tiene una extensión de 238,000 kilómetros cuadrados, 20 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto en el orden de los 200,000 millones de dólares y un comercio bilateral en el orden de los 168,000 millones de dólares. Por su historia y lengua, es considerado un país latino. Fue conquistado alrededor del año 100 de nuestra era por el emperador Trajano. Es un país que ha tenido numerosos científicos notables, como Nicolau Paulescu, quien fue el primero en sintetizar la insulina y a quien los diabéticos tienen mucho que agradecer, o Enrico Andá, cuyo nombre lleva el Aeropuerto Internacional de Bucarest. Él fue pionero de la aeronáutica y en 1910 construyó el primer prototipo de avión a reacción. Rumania es un país que siempre ha tenido un significativo desarrollo en las matemáticas y otras ciencias, por lo que aquí vemos un muy interesante potencial para una mayor cooperación. Si bien México tiene un territorio casi 8,5 veces más grande y 6 veces más en población, ambos tenemos cifras cercanas en términos de Producto Interno per cápita y similitudes en el desarrollo de algunas industrias, como es el caso de la automotriz, lo cual ofrece buenas perspectivas para el desarrollo del comercio bilateral. En términos generales, la relación bilateral se desarrolla de manera muy positiva y fluida. Actualmente cuenta con mecanismos institucionales de diálogo en asuntos políticos, económicos y de cooperación que han permitido mantener el contacto entre gobiernos y dar seguimiento a asuntos prioritarios en los ámbitos bilateral y multilateral. Además, se han realizado importantes esfuerzos para la ampliación del marco jurídico. Obviamente, previa ratificación, como embajador de México en Bucarest, buscaría ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación entre ambos países, con el fin de posicionar a México como un interlocutor cada vez más importante para Rumania. También promoveré en Rumania la relevancia que reviste la relación de México con la Unión Europea como espacio privilegiado para las acciones de diversificación de su política exterior, como socio económico y comercial de gran importancia y como aliado estratégico en la promoción de intereses comunes, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación con la Unión Europea. Las acciones concretas que la Embajada de México en Rumania impulsará y llevará a cabo, de acuerdo al proyecto que tengo, están desde luego dentro de los 5 ejes de acción del Plan Nacional de Desarrollo, que recordemos son México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Ahora, las estrategias y líneas de acción que pensaría llevar a cabo en relaciones políticas, de tener el honor de ser ratificado, la Embajada a mi cargo continuará realizando una labor de mayor acercamiento con Rumania e intensificará el diálogo político y la cooperación en todos los ámbitos para concretar una auténtica sinergia bilateral que aproveche el enorme y variado potencial de ambos países en el marco de la relación de México con la Unión Europea. En ese sentido, se llevarían a cabo las siguientes acciones en el ámbito político. Propiciar el diálogo político de alto nivel a fin de elevar el perfil de la relación e identificar oportunidades para consolidar los lazos bilaterales. El diálogo político de alto nivel también dará un mayor impulso a los instrumentos jurídicos que se encuentran en proceso de negociación. En ese sentido, se buscará concretar encuentros bilaterales al más alto nivel posible. Desde luego, sería ideal que pudiera realizarse una visita a nivel presidencial por el este de Europa, que incluyese desde luego a Rumania. Cabe señalar que 3 presidentes rumanos y un primer ministro han visitado México, sin embargo, no se ha realizado una visita recíproca al mismo nivel. Dotar de mayor contenido a la agenda bilateral y dar sistematicidad a los contactos entre gobiernos a través del mecanismo de consultas políticos bilaterales. Esto resulta particularmente relevante llevar a cabo en Bucarest la 6ª reunión del mecanismo de consultas políticas durante este año en curso. Otro punto es impulsar el diálogo parlamentario a través de acciones para concretar la visita a México de los integrantes del Grupo de Amistad México-Rumania del Parlamento rumano. Asimismo, quisiera llamar la atención de esta soberanía
al protocolo de colaboración entre el Senado de la República Mexicana y el Senado de Rumania, que fue propuesto por la parte mexicana durante la anterior legislatura en el marco del 60 aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países. Ya fue aprobado por la parte rumana y se está en espera de que sea aprobado por esta soberanía. De firmarse, será un importante vehículo de acercamiento bilateral. El punto es impulsar el diálogo con las autoridades de gobierno y con los parlamentarios rumanos, particularmente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Parlamento rumano. Recordemos que también hay dos cámaras, una Cámara de Diputados y un Senado. Impulsar el acercamiento de la Embajada de México con actores claves de la vida nacional rumana, como académicos, intelectuales, parlamentarios y partidos políticos, líderes de opinión, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de informar sobre la situación del país y ampliar la agenda bilateral. Llevar a cabo un seguimiento de la política exterior rumana, en particular sobre aquellos temas de interés para México que pudiesen fortalecer la relación bilateral y facilitar la coordinación de posturas en foros multilaterales. Gestionar el apoyo rumano a las candidaturas mexicanas a distintos órganos y organismos internacionales. Continuar con las gestiones para establecer consulados honorarios en ciudades clave, como son Constanța, que es el principal puerto de Rumania, y Iași y Cluj-Napoca. En asuntos jurídicos, en los últimos años se ha dado un renovado impulso a la ampliación del marco jurídico bilateral en distintos ámbitos. En tal virtud, la Embajada continuará trabajando para lograr la suscripción o conclusión del proceso de negociaciones de los siguientes instrumentos: memorándum de entendimiento en materia de turismo entre la Secretaría de Turismo de México y el Ministerio de Economía, Comercio y Turismo de Rumania, un protocolo de cooperación entre el Senado de la República, lo que ya mencionaba anteriormente, y el Senado de Rumania, un tratado de extradición, un acuerdo de intercambio de información y experiencias para el combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y delitos conexos, un acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Procuraduría Federal del Consumidor y la Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumania, un acuerdo de cooperación entre el Instituto Mexicano de la Radio y la Sociedad Romana de Radiodifusión, conocida como Radio Rumania. En materia de relaciones económicas y promoción de inversiones, en términos económicos, la relación ofrece un gran potencial. Ambos países son economías abiertas y con ubicaciones geoestratégicas. Actualmente tenemos un comercio bilateral en el orden de 454 millones de dólares, con un superávit de 260 millones a favor de Rumania. Se han identificado importantes oportunidades de negocio en los sectores automotriz, agrícola, energético y tecnologías de la información. En coordinación con la Secretaría de Economía, ProMéxico y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, conocido como COMCE, la Embajada identificará oportunidades y sectores para la promoción del comercio y las inversiones en ambos sentidos. En particular, se llevarían a cabo las siguientes acciones: incrementar el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos en el marco del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Cooperación Económica. Corresponde, por cierto, celebrar la quinta reunión del grupo en Rumania, en una fecha aún por definir. Llevar a cabo gestiones para conseguir el apoyo de Rumania en el proceso de actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Continuar con el envío de material informativo a la Cámara de Comercio de Industria y Agricultura de Rumania, así como ministerios, empresas y agencias de viaje relevantes, con el fin de afianzar o elevar el interés por México y satisfacer necesidades de información. De manera recíproca, obviamente, dar atención prioritaria a las solicitudes de información o de promoción comercial y mantener el diálogo abierto con funcionarios y directivos de entidades empresariales, en particular con la Cámara Nacional de Comercio de Rumania. Con el apoyo de ProMéxico, llevar a cabo seminarios para difundir el contenido y las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, con el fin de impulsar un mayor intercambio comercial, incrementar la promoción económica en el sector automotriz, dado que representa un porcentaje importante del comercio bilateral, y la Embajada obviamente trabajará para llevar a cabo un seminario en Bucarest en colaboración con ProMéxico y el COMCE. En asuntos culturales, educativos y académicos, el motor tradicional de la relación bilateral ha sido el intercambio cultural y los vínculos de cooperación en los ámbitos de educación, cultura, juventud y deporte. La Embajada continuará con su labor de acercamiento y colaboración con instancias académicas, educativas y culturales de Rumania a fin de impulsar las siguientes acciones: implementar los programas y proyectos incluidos en el Programa de Cooperación en materia de educación, cultura, juventud y deporte 2014-2016. Preparar y llevar a cabo proyectos incluidos en el programa de promoción cultural de la Embajada a fin de utilizar la cultura como medio para fortalecer el conocimiento y entendimiento mutuos y exponer una imagen positiva de México entre el público rumano.
En materia de cooperación técnica y científica, este se mantiene como un ámbito que debe desarrollarse aún más en la relación bilateral y por ello se promoverán acciones encaminadas a impulsar la instalación de una comisión mixta de cooperación técnica y científica integrada por representantes de instituciones interesadas en este ámbito, de conformidad con el artículo 3 del Convenio Básico sobre la materia, vigente desde 1995. A partir de la conformación de dicho mecanismo se explorarán oportunidades sectoriales y proyectos en forma periódica. En cuanto a promoción de imagen de México, obviamente la Embajada de mi cargo promovería una imagen positiva de México que refleje la realidad actual y contribuya a afianzar los nexos bilaterales y en general influye en favor de los intereses de México en Rumania, para la cual se propone continuar con el programa de colaboración con la Sociedad Rumana de Radiodifusión y emprender acciones con la televisión paraestatal rumana para la elaboración y difusión de programas sobre cultura mexicana, promover contactos con instituciones radiofónicas y televisoras culturales mexicanas para la suscripción de acuerdos de cooperación, incrementar contactos con medios y formadores de opinión, monitorear la cobertura de prensa, radio y televisión sobre México en Rumania, difundir boletines de prensa para informarlos sobre los principales acontecimientos en México, así como los eventos que organiza la Embajada. En aspectos consulares y de protección, la sección consular de la Embajada continuaría estrechando vínculos con las autoridades de inmigración y el orden público con el fin de ofrecer el servicio de consulta y protección que se requieren los miembros de la comunidad mexicana residente en Rumania, así como los compatriotas que visiten el país. Actualizar constantemente la página web de la Embajada, es algo muy importante, sobre los requisitos para renovar o obtener pasaporte, documentos de registro civil y otros, dado que hay un proceso de modernización que requiere continuamente estar informando a los usuarios. Se mantendrá el contacto con las autoridades migratorias rumanas a fin de mantener informados a nuestros connacionales de cualquier situación relevante en asuntos migratorios y mantendremos actualizado el recurso de connacionales residentes en Rumania. En cuanto a la comunidad mexicana, cabe señalar que tenemos registrados 119 nacionales mexicanos en Rumania. En cuanto a su ocupación, 34% son profesionistas, 12% son amas de casa y 18 son estudiantes. La mayor parte de los connacionales proceden de las entidades federativas del Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Nuevo León. Desde luego, la Embajada continuaría llevando a cabo actividades con el fin de que la comunidad mexicana se mantenga el vínculo con el país y sienta el apoyo de su representación diplomática. Con esto concluyo la presentación de mi programa de trabajo y estaré muy complacido en responder sus preguntas. Muchas gracias, ciudadano Trejo Nava. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Lisbeth Hernández. Muchas gracias, presidenta. Señor embajador, buenas tardes. Bienvenido al Senado de la República. Lo felicito por su nombramiento que el presidente hizo. Es una tarea que se debe cumplir con responsabilidad y estoy segura que en caso de ser ratificado por el Senado así lo hará. Su trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano demuestra que tiene la experiencia para conducir las relaciones de México y Rumania, a pesar de que para este país las relaciones con Estados Unidos es un importante pilar y que para el país Estados Unidos, pues igual con el convenio que tiene que ver con el OTAN, considero que es importante aprovechar el intercambio, como usted lo ha mencionado, de programas que tengan que ver de México, acuerdos de cooperación, la imagen positiva, la realidad que está viviendo, esta comisión mixta que usted comenta. Veo en su plan de trabajo muchas cosas positivas que se pueden impulsar y en este intercambio de ideas a mí me interesa mucho el trabajo que pueda realizar la ministra de Trabajo, Familia, Protección Social y la Tercera Edad, toda vez que su servidora preside la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado. Y recientemente, como usted sabe, la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que estamos en un proceso de ejecución y de implementación de la ley y creo que la experiencia de otro país fortalecerá las políticas públicas en materia de familia. Espero que este tema forme parte de la agenda y de su plan de trabajo, porque es también importante como los temas económicos y políticos. Por su atención, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Primero son todas las preguntas. Perdón. Vamos a usar la palabra. Senador Rabindranath Salazar. Sí, muchas gracias. Pues nuevamente bienvenido a este Senado de la República. Dos cuestiones que considero importantes. Tenemos datos de que en febrero del año 2011 hubo una investigación del Center of Public Integrity
que indicó que existe un hueco en las leyes estadounidenses que permiten la importación de los fusiles AK-47, que provienen justamente de Rumania, los cuales, una vez estado en Estados Unidos, terminan en manos de la delincuencia organizada en nuestro país. En agosto del año 2015, un detallado análisis elaborado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y de la Violence Policy Center anunció que el 70% de las armas de fuego incautadas en México y remitidas a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos para su identificación y rastreo cruzan la frontera con los Estados Unidos, pero no proceden de ahí. Dichas armas son provenientes, como ya se comentó, de algunos países europeos como Rumania y Bulgaria. ¿Qué acciones considera pertinentes de poder realizar para evitar que este comercio ilegal de armas se siga dando? Y obviamente llegan a Estados Unidos, el problema también es con los Estados Unidos, pero el origen justamente está en algunos países europeos. En una reciente visita de eurodiputadas, también se verificaba que algunas de las armas que se presume pudieron haber sido utilizadas en el lamentable tema de los 43 desaparecidos, también se hablaba de que eran posiblemente de origen europeo, posiblemente alemanas. Entonces, este tema persiste y me gustaría pues saber cuál es su opinión o qué plantearía para poder pues implementar alguna acción en esta representación que lleva a nuestro país, pues para evitar que este tipo de situaciones se sigan generando, se sigan dando. Por otra parte, también el terrorismo es una de las grandes amenazas para la paz y la seguridad internacionales, y la regulación fragmentada que hoy tenemos no favorece la redacción de un tratado internacional. El terror que este tipo de atrocidades provoca entre la población es de carácter transnacional y hay que buscar la armonía entre perseguir el acto criminal y mantener el Estado de Derecho. En respuesta a lo anterior, en el año 2015, Rumania y España propusieron ante la Corte de la Haya la creación de un tribunal internacional contra el terrorismo, capaz de abordar toda la problemática específica en estos tiempos críticos y evitar algunas lagunas judiciales que impidan acciones precisas. Nuestro país tiene diversos tratados firmados con una infinidad de países para evitar, por ejemplo, el tema de la doble tributación o un asunto muy reciente, el tema de los espacios aéreos, etcétera. Pero, ¿qué hacer como representante de nuestro país ante Rumania para que temas como este, donde ya hay un acuerdo binacional, en el caso de Rumania con España, puedan también favorecer la incursión de México en este tipo de acuerdos para evitar que flagelos tan fuertes, tan amenazantes de la paz y de la seguridad internacional se sigan generando? Me gustaría que pudiera comentarnos acerca de esos dos temas. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Algún senador o senadora? Senador Jorge Areche. No. Bueno, nada más por mi parte quisiera felicitar su nombramiento. Nos da mucho gusto que personal que ha hecho carrera en el servicio exterior de nuestro país esté trabajando en estos espacios. Y si bien hay algunos nombramientos políticos que también son dignos de celebrarse, bueno, yo la verdad siempre me congratulo cuando se trata de mujeres o cuando es personal de carrera, porque al final es escoger una vocación y es una vocación que no es sencilla. Para nosotros un tema muy importante y al que le hemos dado puntual seguimiento es al proceso de actualización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. ¿Podría usted comentarnos cuál es la posición del gobierno rumano en torno a esta negociación? Y pues me parece que también un tema interesante sería ampliar la oferta de becas académicas entre ambos países. No vemos en su plan de trabajo que se haya hecho mención a ello. No existen, hay que promoverlas. ¿En qué estado se encuentran? Ahora sí tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, ciudadano Trejo Nava. En primer lugar, muchísimas gracias por sus atentos comentarios sobre mi trayectoria en el servicio exterior. Considero que incluso los nombramientos políticos tienen mucho que aportar, o sea, siempre creo que hay muy buenas sinergias entre el ámbito político y el ámbito diplomático. Ahora, en cuanto a las preguntas de que he sido objeto por parte de más bien comentarios por la senadora Lisbeth Fernández. Bueno, desde luego es un tema muy interesante, el tema de la
la familia, la sociedad, y buscaré precisamente los contactos apropiados para fortalecer el intercambio de información, el intercambio de experiencias en este ámbito. Y como comentaba, por ejemplo, el protocolo de colaboración entre ambos senados, creo que sería un incremento muy importante en este ámbito, y ofrezco toda mi colaboración pues, para que este proyecto pueda realizarse a la brevedad posible. En cuanto a lo que plantea el senador Salazar, pues en efecto el tráfico de armas es un tema que preocupa a la comunidad internacional, y creo que en esto será muy importante el acuerdo que está en proceso de negociación, que es el acuerdo sobre intercambio de información y experiencias para el combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y los delitos conexos. Desde luego, también siendo Rumania un miembro de la Unión Europea, se encuentra todo también encajado en el andamiaje jurídico que existe entre México y la Unión Europea. Desde luego, en cuanto yo llegue a Bucarest, me ocuparé de tratar este tema con las autoridades relevantes. Creo que es un tema que realmente merece seguimiento, y buscar que haya pues quizás mayor seguridad o mayor información sobre las armas que se producen y hacia dónde van. En cuanto al terrorismo y esta regulación fragmentada, bueno, sí, también es un tema de los más actuales. Yo actualmente, como ustedes saben, soy embajador ante Arabia Saudita, todavía en este momento. Es un tema que por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente pues causa gran preocupación, y hay muchas iniciativas a nivel internacional. La Unión Europea está muy involucrada precisamente en el combate al terrorismo en el mundo árabe, y creo que pues estas experiencias nos servirán para buscar una mayor colaboración también bilateral entre México y Rumania, y desde luego inscrita en el marco con la Unión Europea. En cuanto al acuerdo global México-Unión Europea, bueno, hasta donde tengo entendido estaría en proceso una revisión data del año 2000, entonces desde luego habrá que hacer una revisión de los diferentes aspectos, dados los cambios que se han dado tanto dentro de la Unión Europea como en México. Y en ese sentido, pues procuraremos siempre sensibilizar a las autoridades rumanas para usarlos como aliados, para que nos apoyen en los planteamientos que tenga México en la revisión de este acuerdo. Muchas gracias, ciudadano Trejo Nava. Si no hay más comentarios de mis compañeros o compañeras, lo invitamos a quedarse aquí a su votación. No, porque da bronca, ¿no? Por las demás iguales. Vamos ahora a avanzar con nuestros nombramientos, y solicito por favor al senador Rabindranath Salazar si puede someter a consideración de las y los senadores integrantes de estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura a los considerandos y antecedentes de este dictamen, para dar lectura únicamente al resolutivo. Por supuesto que sí. Pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se procede a dar lectura al resolutivo del proyecto de dictamen. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Arturo Trejo Nava como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Rumania. Muchas felicidades. No me tuve que hasta que votarlo, ¿no? Primero está a consideración el proyecto de dictamen. Compañeras y compañeros, ¿alguien tiene algo que quieran agregar? Senador Rabindranath Salazar, ¿podría usted por favor someter a votación de manera nominal el proyecto de dictamen? ¿Qué pasó, compañera? Bueno. Bien, a continuación solicitamos a cada una de las senadoras, senadores integrantes de las comisiones unidas favor de manifestar el sentido de su voto, empezando por mi compañera senadora. Está yo adelantado. Senadora Ana Guevara, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Gabriela Cuevas, a favor.
Jorge Arechiga, a favor. Roberto Álvarez Grison, a favor. Ferdinand Salazar, a favor. Por unanimidad se aprueba nuestro dictamen. Muchas felicidades. Ahora sí. En consecuencia, aprobamos el nombramiento por el que se ratifica al ciudadano José Arturo Trejo Nava, designado por el presidente de la República como embajador extraordinario plenipotenciario de México en Rumania. Muchas felicidades. Muchas gracias, me siento muy honrado de haber sido ratificado por ustedes y créanme que haré el mejor esfuerzo por mejorar las relaciones entre México y Rumania y estoy a sus órdenes. Y sobre todo en la diplomacia parlamentaria es un punto muy importante y créanme que haré el mejor esfuerzo por apoyarlos en todo lo que se requiera. Muchísimas gracias.